y de y es de 956. Solamente hacemos una sumatoria y lo ponemos ahí. Posteriormente tenemos que generar esta tabla de donde dice XY, donde estamos multiplicando cada una de las XY por cada una de las XY. Es decir, por ejemplo, en el primer niño, 3 por 55 y ya nos daría ese número de 165. Posteriormente, este número lo sacamos aquí al cuadrado, XY, lo ponemos aquí al cuadrado y pues ya nos va generando, por ejemplo, 3 por 3, 9 y así sucesivamente para cada niño. Posteriormente, para sacar la pendiente, tenemos que primeramente ubicar el valor de n. En este caso, n es de 14 niños. Entonces, pues nuestra n es 14. ¿Podría bajarle un poquito, por favor? Bueno, posteriormente vamos a multiplicar el valor de n por la sumatoria de las XY, que es este de 5.863, y vamos a restarlo menos la sumatoria de XY por la sumatoria de de Y1. Entonces nos quedaría así, 14 por 5.863 menos 84 por 956. Eso nos daría un total de 1.778, que es el valor que tenemos aquí. Igual tenemos que hacer otra operación, que es la n por la sumatoria de las x y cuadradas. Entonces multiplicaríamos 14 por 556 y nos daría el valor de 728. Posteriormente pasamos a sustituir los valores ahí en la fórmula de la pendiente y nos queda que b es igual a los 1.778 entre 728 y de ahí obtenemos el valor de 2.44230769. ¿Le puede hacer un poquito más hacia abajo, doctora, por favor? Y un poquito hacia... creo que es mi pantalla la que está aquí. Ya. Así, ahí. Este valor lo tenemos que... Bueno, es muy importante que guardemos todos los decimales que hayamos obtenido. No solamente tomemos 3 o 2, o sea, tenemos que contemplar todos. Posteriormente, sacamos igual la media muestral, que es el promedio de XY y el promedio de YI. Y lo sustituimos en nuestra ecuación de esa que dice de la ordenada, perdón. A es igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. Entonces, sustituyendo, tenemos que A es igual a 956 menos la multiplicación de 2.44, todos esos decimales, por 84. Y obtenemos este valor. A es igual a 53.63, 1868.1. Y posteriormente hacemos la ecuación de Y gorro, que es esta de aquí abajo. Entonces ahí en Y gorro tenemos que es igual a el valor de la ordenada, que es A, de 53.631861.1, más el valor de la pendiente de B, que es 2.44, y entonces esa X solamente pues se la ponemos ahí. Lo ordenamos y entonces nos queda diferente la ecuación. Bueno, no diferente, solo nos queda primeramente el valor que está multiplicando X y después lo que está solo. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar la vamos a sustituir cada X por el valor de X de cada niño. Entonces nos quedaría Y gorro es igual a 2.44 por 3 más B, que es 53.63, y así lo generamos para todos los niños, todas las XY. Y lo acomodamos igual en una
en una tabla que diga Y gorro y posteriormente nos vamos a calcular el error de cada uno. Y para eso utilizamos esta última columna que aquí generó la profesora y es Y, el valor de cada Y menos el valor que hayamos obtenido en esta columna. Y posteriormente solamente insertamos la gráfica de dispersión y ahí tenemos que ver una linealidad y posteriormente vamos a agregar una línea de tendencia. Y bueno, creo que eso era todo. Sí, de hecho, ahora ya ven un R cuadrado, que ese R cuadrado es qué tanto los datos son explicados por esa función lineal. Ustedes ven que R cuadrado es igual a 1. Empalman totalmente los puntos azules con la línea negra. Eso va a ocurrir porque yo ya hice una transformación de coordenadas. ¿Alguien me podría indicar qué transformé? ¿Alguien me podría indicar qué se transformó? Por favor, ¿alguien me puede indicar qué datos se transformaron? Los de la talla, ¿Las cuál? los datos de la talla en Y igual. Sí, en efecto, muchas gracias. Esos son los que se transformaron. Estos, vamos a ver cómo quedan, porque pues son puntos adicionales, son puntos reales, y vamos a ver que el mejor modelo matemático que explica el comportamiento de estos datos es este Y-gorro, es el estimado, ¿sale? Ese es el estimado. Entonces aquí quiero que vean que hay diferencia en los puntos. Estos puntos que ustedes ven aquí de Y van a ser un tanto diferentes con los valores calculados de Y-gorro. Son un tanto diferentes. Entonces vamos a ver qué tanto se dispersa o qué tanto no. Entonces, déjenme ahora. Ya habíamos platicado de este modelo, los que les acabo de mostrar, platicamos un poco de la explicación de estos cuadrados medios debidos a la regresión, vimos la f de Fisher, y hoy vamos a platicar de esta evaluación de la ecuación de regresión. Ustedes ya vieron la ecuación, que es una f de x igual a mx más b. Entonces vamos a ver qué tan posible es utilizarla, es decir, quién nos puede dar la confiabilidad de que se puede utilizar. Lo vamos a hacer con estos datos que les acabo de mostrar. Son estos datos que acabamos de calcular en Excel. Se aplicó esta regla, este método de estimación de mínimos cuadrados, donde se encontró una pendiente de 2.4423 y pico, con una ordenada de 53.632 y un poquito más. Aquí se muestra un valor de R. Este valor de R es el valor que nos dice que el 0.7697 de los datos son explicados por el modelo matemático, el modelo lineal. Aquí nuevamente les presento las fórmulas, cómo fue que sacamos, ya les enseñé en Excel, cómo se saca el valor de la pendiente y la ordenada, se calcula también la gráfica y entonces aquí la línea negra es la Y-gorro, es la Y estimada. Los puntos azules que ustedes ven alejados de esa línea negra son los datos como reales, son los datos reales, ¿sale? Yo les acabo de mostrar cómo se obtiene cada Y-gorro. Una vez que se obtienen esos, pues ya tenemos estos valores, se tienen los supuestos, se tiene el LIMI, la hipótesis estadística, lo que nos muestra en el caso de la razón de variación o con la F de Fisher, es solamente ver si la pendiente es igual a 0 para una hipótesis nula y una diferente de 0. Si la pendiente es diferente de 0, caemos con la hipótesis alternativa.
En los libros en ocasiones las ponen como betas. Bueno, la estadística de prueba, ya lo saben, es este RB, que son los cuadrados medios debido a la regresión, sobre los cuadrados medios residuales. La estadística de prueba, la F de Fisher, que vemos que postula que las varianzas son iguales. La regla de decisión, nuevamente, aquí ya nuevamente se las pongo. Para el cálculo estadístico, pues tenemos, se puede hacer ya sea calculando cada una de las sumatorias, que aquí ya lo tenemos, o también en su caso, pues se puede hacer en el caso de la tabla en Excel, también lo pueden calcular como lo ven aquí. En el caso de estas tablas, hay que ver cuáles son la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados debido a la regresión y la suma de cuadrados residuales. Hay que identificar cada uno de ellos porque más adelante vamos a utilizar unos valores que están relacionados con esta variabilidad. Una vez que ya tenemos eso, también buscamos en la F de Fish el valor crítico de tablas. En este caso, los grados de libertad tenemos 1,12. Aquí un alfa de 0.05 en la columna del 1, en la primera columna, en la fila del 12, tenemos un valor que está en recuadro rojo de 475. Ese es el valor, vamos a comparar con la razón de variación y vamos a ver si se coincide o no en el caso de la regla de decisión que nos podría dar en el caso de Excel la tabla de análisis de varianza. Entonces vemos aquí los valores de F que son de 40.159 contra el valor crítico, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Nos quedamos con que hay diferencia significativa indicándonos que la hipótesis alternativa es cierta, que la pendiente es diferente de cero. Sabemos la conclusión y ya sabemos la probabilidad. Ya que tenemos estos datos, ¿no? Es importante que se calcule el coeficiente de correlación R cuadrado, que es el valor que les decía que aparece en la gráfica cuando ustedes en Excel le indican que les arroje el R cuadrado. Ese R cuadrado es el cálculo de coeficiente de correlación R cuadrado que mide la variabilidad debido a la regresión entre la variabilidad total, que aquí la ven ustedes como suma de cuadrados debido a la regresión, SCR sobre SC total. Los valores que se utilizan son los que ven ustedes como cuadrados debido a la explicada, cuadrados medios que son 310.17 sobre 402.857. Se saca la relación y da 0.7699. Esa cantidad de datos son los que pueden ser explicados por el modelo de regresión lineal. Hay otro valor que también lo van a ver ustedes en Excel, que se llama coeficiente de determinación de la población. Este coeficiente de la muestra proporciona una estimación puntual de la población. Se conoce como el coeficiente de determinación de la población. Nos dice que esta es una función relativa a la población que tiene el R cuadrado con respecto a la muestra y nos va a indicar que la proporción de la variación total de la población en Y es explicada por la regresión de Y sobre X. Cuando el número de grados de libertad es pequeño, R cuadrado está sesgado positivamente, es decir, R cuadrado tiende a ser muy grande. Un estimador sesgado de esa población lo proporciona la siguiente fórmula, que esta fórmula también es posible sacarla y entonces ustedes van a observar que ahora tienen un 1. Ese 1 representa toda la población y la variabilidad que se da debido a la regresión o la variabilidad total va a depender de estas dos relaciones, de este numerador con este denominador, y entonces se le resta al total de la población. Lo que nos va a indicar es que estos datos realmente son los que han presentado la variabilidad de Y sobre X. Entonces, cuando se saca este valor, en el caso de estos datos, pues si se fijan, para el numerador lo que vamos a necesitar son la suma de cuadrados inexplicada. Aquí en el numerador van a encontrar la suma de cuadrados inexplicada sobre grados de libertad y si dan cuenta, pues tenemos que dividirlo
entre la suma de cuadrados totales, y menos y barra, que es la media muestral de y. Y entonces, al modo de ya sacar esos resultados, nosotros tenemos que 1 menos 92, que es este valor, entre la total. Por supuesto, este es una relación con los grados de libertad, también con sus grados de libertad, y nos da un valor de 0.75. Es un valor muy cercano al anterior, sin embargo, va a cambiar porque aquí estamos considerando la muestra total, es decir, la población total, y esto es la variabilidad debido a la regresión de nuestros datos, de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, ya que tenemos ese valor, también hay otro valor más, que ese valor que ustedes están viendo ahora se conoce como error estándar de la estimación. Este va a medir la variabilidad de los datos que se van a tener cercanos a la línea estimada, a la línea de la regresión, a la línea de la función f de x igual a mx más b. Y entonces, para esta fórmula, lo que se utiliza es esta fórmula que se llama error estándar de estimación, que es la raíz cuadrada de lo que nosotros tenemos como cada dato de y con el y estimado. Las sumatorias las diferencias elevadas al cuadrado y se saca la sumatoria entre los grados de libertad. Entonces, esta suma es la suma de cuadrados inexplicada, la que se coloca en el numerador. En el denominador grados de libertad se hacen los cálculos aritméticos y da 2.77. Otra manera de también escribirlo puede ser esta. Entonces, de una u otra forma les tendría que dar el mismo valor. Ya que se tiene este valor también lo da Excel, que es este error estándar de estimación 277, se conoce como error típico. Entonces aquí ya tenemos varios valores. Es decir, hemos sacado el coeficiente de determinación, el coeficiente R cuadrado ajustado, el error típico. Este no se utiliza ahorita porque no tenemos más de 2 variables independientes, solo una. Tenemos las observaciones y entonces de esa manera se sacan todos estos parámetros que dan una información. Este dato, el error típico, ahorita lo vamos a utilizar para analizar la ecuación de la recta. Entonces, ahora bien, ya con eso, con todos estos datos que se han sacado, ya se ha visto cómo se saca en el caso de la razón de variación, es decir, esta razón de la suma de cuadrados debido a la regresión entre la suma de cuadrados residuales, nos está dando esta razón de variación que se utiliza como estadístico de prueba y utiliza la distribución F de Fisher. Ahora vamos a utilizar la prueba T-Student porque hay particularidades para esta. También hay supuestos y lo que va a medir en este caso la prueba T-Student es qué tan ciertas son la pendiente y la ordenada. Lo que va a medir es si son iguales o diferentes a 0. Con esta prueba, pues se va a validar esta ecuación de la recta. Entonces tenemos para la ordenada, tenemos que la mu poblacional de la ordenada va a ser igual a la muestral. Entonces para eso también hay fórmulas para la varianza de la ordenada, que aquí se las muestro. También está para la pendiente. Ojo, estas fórmulas se utilizan siempre y cuando la varianza poblacional se conozca. Muchas veces esas varianzas poblacionales pues no se conocen, solamente están como un supuesto, y entonces se utilizan las muestrales, las varianzas muestrales. Entonces, una vez que se piensa analizar la ecuación de la recta para saber si son ciertas la pendiente y la ordenada, pues tenemos que ver que el modelo tenga un modelo de linealidad y entonces que la pendiente y la ordenada sean diferentes de 0. Ya lo vimos. Vemos claramente que son diferentes, pero para tener la certeza estadística hay que correr estas pruebas de hipótesis. Para esto, lo que se va a dar es justamente estadísticos de prueba. Cuando se conoce la varianza poblacional, se puede utilizar el cálculo del estadístico Z.
en donde pues se tiene el valor calculado con el poblacional sobre el error estándar, el error típico de la varianza, si es que se tiene esta. En muchas ocasiones las poblaciones no se conocen en totalidad, por lo que se utiliza estas fórmulas, donde no se conoce la varianza poblacional, sí se conoce la varianza muestral, y entonces pues hay que utilizar esta con estos grados de libertad. Entonces este valor es importante porque este error típico es el que ahorita les voy a volver a explicar porque es el que se utiliza en este caso. Una vez que ya se tiene eso, vamos a partir del primer paso de la prueba de hipótesis para pendiente y ordenada de la regresión lineal utilizando TestStudent. Tenemos los datos, tenemos la gráfica, vemos que en el caso de la pendiente tenemos un valor de 2.4423 y pico, entonces postulamos que la pendiente es diferente de cero. Para darle esa confianza estadística hay que correr esta prueba y entonces los supuestos son los mismos que con el caso de la razón de variación, esta linealidad, las varianzas iguales. Aquí uno de los supuestos que se le van a sumar para usar TestStudent es que no se conoce la varianza poblacional, sino más bien se conoce la varianza muestral. Una vez que tenemos eso, las hipótesis estadísticas ahora son estas dos. Tenemos para el caso de la pendiente o para el caso de la ordenada. Este va a ser la pendiente y esta es la ordenada. De acuerdo a lo que nosotros vemos en la ecuación, pues estamos ciertos que sugerimos fuertemente que nos vamos a quedar con las hipótesis alternativas, pero con esta prueba de hipótesis, pues vamos a tener esa certeza. Una vez que tenemos la hipótesis estadística ya dicha, vamos con la estadística de prueba. En este caso, como les decía, es un valor de T calculado igual a B, que es la pendiente calculada, menos beta 0, que en este caso, cuando se postula que sea igual o diferente de 0, ese 0 es el que se coloca ahí, y con el error típico que también ya nosotros estuvimos checando y que también en la tabla de la razón de variación, ustedes lo van a encontrar como cuadrados medio residuales, que no es más que también una relación de la covarianza. Recuerden que la covarianza es una medida que mide la variabilidad de tanto la variable independiente X como la variable aleatoria dependiente, perdón, independiente y dependiente, la Y, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los dos. En el caso del valor crítico de tablas a un alfa de 0.05, cambia un poco la tabla. La tabla, pues como han observado, tiene varias columnas. Cada columna se distingue por un diferente nivel de significancia. Vamos a escoger el del 0.05 y ciertamente los grados de libertad que nos indican es n-2. Menos 2 porque estamos viendo en el caso de la pendiente y la ordenada, son dos características que se quieren analizar. Entonces tenemos 14 datos, menos 2 nos da 12. Entonces, cuando vemos en el caso del valor crítico, en este caso sería 1.7823, que es el valor con el que vamos a comparar. La regla de decisión es igual que en las otras pruebas TestStudent, se va a comparar T calculado que va a ser mayor o igual al valor crítico de tablas a un alfa de 0.0 y vamos a seguir con el cálculo del estadístico. Con este cálculo del estadístico vamos a considerar la ecuación de la recta. De aquí, pues vamos a considerar el valor de la pendiente. Estamos postulando que la hipótesis nula, la pendiente sea igual a 0. Necesitamos calcular este error típico para la pendiente, que es este valor que tenemos aquí. En el análisis de varianza, ustedes los van a encontrar como promedio de los cuadrados residuales. Entonces, ese valor, ese se puede utilizar aquí. De hecho, ese es el valor que tienen que utilizar, ese 7.7236. Se utiliza para este cálculo del estadístico. Vemos aquí que sacamos las medias muestrales. En este caso, nos piden la sumatoria de las x's menos la x barra, esas elevadas al cuadrado, entonces se saca ese valor, que este valor aquí, en este caso es 52. Entonces 7.72, que es el valor
del promedio de los cuadrados residuales, 7.72, 36, 72, 161, sobre la sumatoria de cada dato de XY menos la media muestral de las X, que se elevaron al cuadrado, y nos da 52. Entonces se divide 772 entre 52 y nos da 0.3853. Ese valor es simplemente pues el error estándar. Ese error estándar o error típico para esta, pues es el que vamos a utilizar aquí, ¿no? Entonces vamos a tener 2.4423 sobre la obtención del error estándar, 2.4423 entre 0.3853. Entonces vamos a ver aquí más adelante, déjenme pasarles. Aquí. De tal forma que el valor de la pendiente, que es el T calculado, igual a B, que es el valor que obtuvimos en la ecuación, menos beta 0, que en este caso la propuesta es de que la pendiente sea igual a 0, sobre error típico de la pendiente que nos dio punto 30 y, déjenme quitarle esto, punto 3853, al momento de dividir 2.4423 entre punto 38 nos da 6.3370. Ese valor es el que vamos a comparar con el valor crítico de tablas. Antes de irme para allá, en el caso del valor crítico de tablas, lo tenemos como 2.1788. En este caso, este valor, hicimos una corrección en el caso del alfa. ¿Por qué se hace una modificación en el caso del alfa? Recuerden que cuando tenemos una hipótesis estadística y utilizamos la prueba T-Student, vamos a dividir esta entre dos. El alfa, el nivel de significancia, se divide entre dos porque la hipótesis nula y la alternativa llevan una igualdad y una desigualdad, por lo tanto se utiliza la de dos colas. Entonces, por eso se utiliza el de 0.025 para el caso de la T-Student. En la F de Fisher no, porque nada más nos considera de 0 a infinito, no desde menos infinito hasta infinito, en el caso de la distribución de F de Fisher. En el caso de T-Student, sí tenemos que considerar que sí nos está abarcando todos los números enteros, todos los números reales. Por eso se va a colocar con grados de libertad 12 el 2.1788 como valor crítico de tablas y se va a considerar el valor de 6.3370, que es el T calculado, como es mayor al 2.1788, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Eso solo es para la pendiente, solo es la pendiente. Me voy a regresar porque me hace falta explicarles el valor en el de la ordenada. Para el cálculo del estadístico de la ordenada, se tienen estos siempre y cuando se conozca la varianza para la ordenada, que es esa fórmula. Vamos a sacar ahora este x al cuadrado para obtener ese error típico para el cálculo de la ordenada, que es algo similar. Aquí no voy a utilizar la varianza poblacional, más bien la muestral. Se saca esta varianza de 772, se va a hacer la sumatoria de las x al cuadrado, x al cuadrado que da 556, sobre n por la sumatoria de las xy menos x barra estas elevadas al cuadrado, que ya habíamos visto que da 52. Entonces saca el valor. Entonces en este caso este error típico es 2.42, que nos vamos a apoyar con el valor que se obtuvo de la ordenada, que es 53.63, y lo sustituimos en el cálculo del estadístico para la ordenada, que es este. Tenemos este 53.632 menos 0, que es lo que se postula en la hipótesis nula, sobre este error típico de la ordenada, y nos da un valor del 22.0820. Ya que tenemos estas dos, vamos nuevamente con el valor crítico de tablas. Es el mismo,
Para el caso de la ordenada, como el valor del cálculo del estadístico T calculado es 22.08, este va a ser mayor a 2.1782, se rechaza la hipótesis nula, es decir, nos estamos quedando con las hipótesis alternativas de que la pendiente es diferente de cero, la ordenada es diferente de cero. Entonces, sabemos en la conclusión que estadísticamente son verdaderas tanto el valor de la pendiente 244 como el valor de la ordenada 53.63 porque nos quedamos con la hipótesis alternativa. Tenemos el valor de la probabilidad que para una o para la otra, pues el valor sabemos al menos que es menor a 0.05. Ahora bien, este tipo de información también es importante porque vamos a generar un intervalo de confianza en donde nos vamos a dar una idea de que el 95% de los datos caen adentro de este intervalo y son explicados por el modelo lineal y gorro igual a 244.32 por la variable independiente x más 53.632. Entonces, para eso hay que construir este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza se saca para la pendiente y entonces se obtiene a partir del valor de la pendiente calculado, más menos, se utiliza un coeficiente de confiabilidad que es un T a 1 menos alfa sobre 2 por el error típico correspondiente a la pendiente. Ya tenemos cada uno de estos datos. Este lo sacamos con este valor crítico de tablas. El valor de la pendiente, pues ya lo tenemos en la ecuación inicial. Recuerden que también ya obtuvimos el valor de el error típico. En este caso se va a utilizar para esta ordenada, el 22.08, y se obtienen estos dos valores. Estos dos valores, que es 50.55, 45 y el otro 45.69, lo vamos a utilizar para generar esos intervalos de confianza. También tenemos en este caso, para el caso de la pendiente, vamos a hacer un poquito, digamos, al revés las cosas, ¿no? Para el caso de la ordenada, que es 53.632, se le va a sumar y se le va a restar el valor crítico de tablas de testudent, un alfa de 0.025, se va a multiplicar, pero ahora con el error estándar correspondiente a la pendiente, 0.3853, ahí me equivoqué, perdón, es el de la pendiente, y nos dan esos valores, 3.21 y 1.60. Ahora bien, estos valores, en el caso de cuando nosotros tenemos esos valores, pues yo lo que voy a hacer es, a partir de mi gráfica de datos XY con la Y gorro estimada, vamos a sumarle y a restarle esos valores del intervalo. ¿Qué es lo que nos va a generar? Pues valores diferentes, nos va a dar un intervalo para cada uno de ellos y nos va a generar esto. Cuando yo sumo, por ejemplo, el intervalo de confianza para la pendiente, yo lo sumé y me va a dar estos valores. Me van a ir dando estos valores para la pendiente. O se lo resto como límite inferior, me va a dar la línea verde. La estimada es la azul. Entonces lo que me está dando es un intervalo de confianza para decir que el 95% de los datos están adentro de este intervalo y son explicados por este modelo lineal. El otro 5% de este lado va a quedar un 2.5% y de este lado otro 2.5%, pues va a quedar afuera, no va a tener ese comportamiento, no va a ser parecido al poblacional, por lo tanto, pues son los que no se van a hacer, no van a ser similares. Una vez que tenemos eso, pues ahora yo voy a sumarle los puntos reales. Aquí tenemos es XY, que es la edad de meses, tenemos el Y gorro estimado, que ese dato yo también les expliqué cómo se obtuvo. El más menos es sumarle los valores del intervalo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos para el caso de esta pendiente, para cada dato, pues yo le voy a ir, digamos, sumando 50.5545 o le voy a restar 45.6999. Y entonces, por ejemplo, si yo sumo 50.55, si le sumo ese 155, pues me va a dar ese 111.51. Si le resto, me va a dar ese 15.2588.
y así consecutivamente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Simplemente yo coloco esos valores del intervalo y me da esto. Ahora bien, ya que tengo los datos reales, que es y la talla en centímetros, que son esos datos que en un inicio con el que partimos las XY, y yo los coloco. Esos puntos morados que ustedes ven son los datos reales y ustedes ven que están ciertamente lejanos de esta línea azul, que es la estimada, y entonces me dice que cierto porcentaje sí son explicados por este modelo, que el 95% de los datos pueden caer dentro de este intervalo, el otro 2.5 no, y entonces ciertamente podemos estimar con estas ecuaciones. Es decir, podemos hacer despejes para conocer qué sucede en otras poblaciones de niños, para saber la talla de acuerdo a la edad de meses que se tenga o viceversa, ¿no? Entonces ya sabemos que este modelo es el adecuado y entonces, pues con esto cierro la parte de regresión lineal. No sé si tengan alguna duda de la regresión lineal simple. Yo, profesora, me quedó una duda. Adelante. No sé si te pueda poner a la diapositiva donde estaba diciendo del valor inferior y el superior. ¿Cuál inferior y cuál superior? Cuando hizo una tablita donde decía más y menos. Mija, el más y el menos, sumé y resté, pero si pudiera ser más específico. Ya es casi de las pero últimas, ¿qué era? profesora. Creo que se refiere al intervalo de confianza. ¿Sí? Puede que sí. Que puede que sí, profesora. Es que no sabré cómo explicarle la diapositiva, pero sí. Sí, lo de intervalo de confianza para la pendiente. Estoy buscando la diapositiva. No sé si sea esta. Es uno antes de donde está explicando el modelo estimado, o sea, la pendiente que salen 3 pendientes distintas, profesora. Es la 75. 65. 75. Entendí 65. Perdón. Esta es la 75. Ajá, así el menos que se saca, dijo que era sumando el Y y qué más, perdón. Aquí tienen estos números, ¿se alcanzan a ver? Sí. Tienen un intervalo. Ese 50.55, 45 y un 45.6999. Esos datos para la pendiente es lo que les decía. Tú vas a tener un estimado. El Y gorro estimado, 60.95. Se le suma o se le resta. ¿Qué se le suma? El límite superior. ¿Qué se le resta? El límite inferior. ¿Cuál es el valor de este valor? 50.5545 con el 60 punto y algo les tiene que dar el 111. Si tú le restas 45.6999 al 60 y algo, 60.95, no alcanzo a ver, les tendría que dar el 15.25.
¿Sí me escuchas? Profesora, ya me quedó claro. Estos Gracias. datos solamente son para que ustedes lo puedan, digamos, comprender, porque me voy a Excel. Cuando ustedes corren en Excel estos datos, estos son los datos. Vamos a correr rapidísimo la prueba de Excel de regresión lineal. Entonces aquí, en datos, se van a regresión. Vamos a meter los rangos de Y, los rangos, el rango de X, rótulo sí, rango de salida, que nos lo dé en esta misma. Vamos a darle que todo lo demás sí. Una vez que le dan sí, ya les va a aparecer todos los datos que acabamos de platicar. El coeficiente de regresión no, ese sí no se puede calcular ahorita. Coeficiente de determinación, el de R cuadrado ajustado, que es el que tiene que ver con la poblacional. El 75.07 es explicado con este modelo. Error típico, que ya vieron cómo se calcula. El número de observaciones. Tienen la tabla F de Fisher, que aquí tienen la razón de variación. 40-15 con 3.73, pues se rechaza la hipótesis nula. La pendiente es diferente de 0. Ahora, vamos con la siguiente tabla. Aquí en esta tabla, los errores típicos que les acabo de platicar, estas fórmulas, entonces aquí Excel se las pone. También les da los valores del estadístico para la ordenada y la pendiente. 22.08 es la ordenada, la pendiente 6.33. Tenemos los valores de probabilidad, que estos no los sacamos, porque ya aquí Excel se los muestra. Y ustedes alcanzan a ver también intervalos. Estos intervalos, si se fijan, son diferentes estos a los que nosotros calculamos, porque hay dos tipos de intervalo, para la ordenada y la pendiente, ¿sale? Estos valores que ustedes ven van a surgir a partir de este coeficiente que le pueden sumar. Este 53.63 le suman el 58.92, o en su caso le pueden dar. Si ustedes recuerdan, les mostré dos intervalos de confianza. Esos dos intervalos de confianza también había uno que se calcula con el valor de la ordenada, pero ahora con el error típico de la pendiente, y se obtienen esos datos. Una vez que se obtienen estos dos intervalos, estos intervalos que les ponen aquí son los que les indican el límite inferior 48.34 y 58.92. Ustedes van a ver que cabe perfecto adentro ese 53, este 53.63 cabe adentro de este intervalo. Esta pendiente cabe perfectamente adentro de este intervalo. Entonces, estos intervalos se sacan con el error típico que ustedes tienen aquí, con un valor crítico de tablas, que es el 2.60 y algo, para ambos casos, y entonces se saca para la pendiente y la ordenada. Lo que ustedes van a observar es que si tienen esta ecuación, les va a dar un intervalo en donde van a caer todos esos puntos. Adentro van a caer los puntos. Entonces tienen para la pendiente, para este nivel de inclinación, y para el nivel de la ordenada, van a tener estos intervalos, ¿vale? Por eso estos valores. Entonces, una vez que ya se tienen estos datos, vamos rapidísimo a las gráficas. Estas gráficas que ustedes ya ven aquí son las que nosotros construimos con el método de mínimos cuadrados. Aquí les muestra el gráfico de probabilidad normal. Entonces ahí les está mostrando que hay una distribución constante de los datos. Aquí está la ajustada. Esta gráfica, estos puntos que ven aquí, ustedes van si la hacen más grande, tienen los datos reales
y tienen aquí el modelo estimado. Este rojo que tienen aquí es el que nosotros construimos como método estimado de mínimos cuadrados. Así se saca. Entonces, por eso es un poco largo, es laborioso el proceso. Ustedes lo tienen que sacar esto. De hecho, les voy a dejar una tarea, una actividad con una serie de datos, no muchos datos, para que saquen el método de mínimos cuadrados, saquen por medio del Excel esta regresión y puedan indicar qué sucede para el caso de la ecuación estimada, ¿vale? Eso es importante que ustedes lo hagan. Bien. Voy a pasar ahora. Bueno, si hay dudas, ahorita me la dicen. Tengo otra duda. Bueno, adelante. Es en cuanto al cálculo de de la B, bueno, de la ordenada. Solo quiero ver si lo entendí bien. O sea, en la parte del numerador es multiplicar cada una de las X por Y, lo sumamos y luego por la N. Para calcular que el T calculado. La B. ¿Quién es la B? Es que luego se hace la B. La ordenada. Lo que les expliqué era la pendiente. La A es la ordenada. Ah, perdón, la pendiente, sí. Aquí está, no sé cuál sea. Ese. Sí, es la pendiente. Ajá. Que es la B. Sí. Solo es como en el orden del cálculo. O sea, primero es multiplicar todas las X por Y y luego por N. Primero las XY, sacas la sumatoria la multiplicas por la N. Ajá. Menos, sumo, aquí es la sumatoria de todas las X por la sumatoria de todas las Y. 84 por 956. Ok, y después eso entre la sumatoria de cada X elevado al cuadrado por N. Que son 556 por 14, menos la sumatoria de las X. Y aquí es al revés, 84 elevadas al cuadrado. Uh-huh. Ok. Sí, es que a veces a mí eso de la sumatoria me confunde, pero ya quería ver si la había tenido claro. Ahí está. Bien. Gracias. Les voy a dejar un ejercicio y rapidísimo, tengo 10 minutos, les voy a explicar el modelo de correlación. Es muy sencillo. Este modelo de correlación ahora mide la intensidad de la relación entre las variables. Es una prueba paramétrica y se le conoce como prueba de correlación de Pearson. Entonces, este modelo también es un modelo lineal y digamos, una de las restricciones o supuestos que ahora tiene esta prueba de hipótesis paramétrica es que nos hayamos quedado con la hipótesis alternativa de una regresión lineal simple. Es decir, bueno, si sé que es la pendiente diferente de 0, ahora voy a correr una prueba de correlación de Pearson para saber si la relación es directamente proporcional o inversamente proporcional. Eso es lo que mide la correlación de Pearson. Entonces, para eso tenemos ahora un valor, una R, que se le conoce solo como R minúscula, que es el coeficiente de correlación. Y en como ustedes pueden ver, pues nuevamente tenemos sumatorias. Hay que hacer estas sumatorias. Déjenme subirle un poco para que alcancen a distinguir. Necesitamos valores de X y de Y. Como ya vimos, ya tenemos los valores que ahorita les acabo de mostrar de la regresión lineal simple. Entonces tenemos que sacar las sumatorias de las X por las Y menos una relación de un cociente de una multiplicación de la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y sobre N. Todo eso entre la raíz cuadrada
de las x al cuadrado, la sumatoria de las x al cuadrado menos la sumatoria de las x al cuadrado sobre n, todo es en raíz cuadrada, por la otra expresión que no está en raíz cuadrada y que implica sumatoria de las y al cuadrado menos la sumatoria de las y elevadas al cuadrado sobre n, y pues esa es una formulota que hay que sacar, ¿no? Ese es el modelo de correlación de Pearson. Este dato lo vamos a utilizar para usar T-Student. La correlación de Pearson lo que utiliza es la T-Student, entonces esa es la que vamos a medir. Y en el caso de el error estándar, ahorita les platico dónde lo vamos a usar. El cálculo del estadístico es este. Este es el estadístico. Es un T calculado, va a ser igual a R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, sobre el error estándar de la correlación. ¿Cómo se calcula el error estándar de la correlación? Con esta fórmula, que sería 1 menos R cuadrado. R cuadrado es el dato, el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. 1 menos R cuadrado sobre N menos 2. Toda esta relación de cociente se le aplica la raíz cuadrada y es el que se utiliza en el denominador para la T. Esta T-Student pues es la que se va a comparar y lo que nos dicen es que si la T calculada es mayor al valor crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Para eso pues también hay que sacar un valor de la T calculado. Entonces aquí lo que me interesa es que se observe el valor del estadístico. Tenemos dos situaciones interesantes en el caso de la hipótesis alternativa, la hipótesis nula de este caso. Aquí ustedes la observan. Este modelo de correlación de Pearson quiere analizar estas hipótesis estadísticas. La hipótesis nula es que R, el coeficiente de correlación de Pearson, sea igual a 0, contra una hipótesis alternativa de que la hipótesis alternativa de que el coeficiente de correlación de Pearson sea diferente de 0. Y tenemos dos posibilidades para este coeficiente de correlación de Pearson. Estos valores van a ir desde 1 hasta -1, no más. De 1 a -1, no más. Estos valores lo que va a implicar es que si se acerca a -1, si el coeficiente de correlación de Pearson se acerca a -1, quiere decir que es una relación inversamente proporcional y en caso de que sea un valor positivo, se va a relacionar con un coeficiente, con una relación directamente proporcional. Entonces, nada más tenemos esos valores, no hay más. Puede ser, digamos, negativo, puede ser positivo. Vamos a ver que el modelo persigue o hace un análisis de dos variables. Una variable independiente, que es cuantitativa, contra una variable aleatoria dependiente, que también es cuantitativa. Entonces, de esto va el modelo de correlación de Pearson. Hay que hacer este cálculo, hay que aplicar la T-Student y ver qué sucede. Aquí les presento un ejemplo de este artículo, que este artículo en un ratito más se los comparto. Este artículo habla de que se consumen cigarrillos, ¿no? Y que el hecho de que se estén consumiendo, pues están relacionados con la mortalidad. Lo que no se sabe es si a mayor número de cigarrillos consumidos, mayor mortalidad. Entonces es lo que se quiere analizar, ¿no? Y si se quiere analizar si mientras más se consume, más mortalidad hay, o mientras más se consume cigarrillos, menos mortalidad hay. Entonces, aquí estos datos los presentan en 15 localidades y les muestran, digamos, cientos de personas. 18.20 nos dicen que son cientos de personas que consumen estos cigarrillos. La mortalidad, que es la variable Y, la tenemos en muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces, si ustedes observan los datos, no nos dejen que les muestre los datitos, son
tenemos 15 localidades. El número de cigarrillos, ustedes lo pueden observar, son diferentes, ¿no? Por cada 100 personas. O sea, vemos que las diferentes localidades, pues sí, consumen cierta cantidad de cigarrillos y pareciera que se van incrementando. Pareciera. Ojo, aquí no se incrementa. Y la mortalidad, pues ciertamente la vemos que está asociada, podría estar asociada, ahorita solo es una sugerencia, podría estar asociada al hecho de que se ve que se están incrementando estas muertes en las diferentes localidades también por la cantidad de cigarros que están consumiendo. Vean el de 40.46 con 27.27. Entonces, vamos a ver primero, pues estos datos los vamos a correr. De hecho, se los voy a dejar como tarea para que corran la regresión lineal simple. Ustedes corren la regresión lineal simple y yo les voy a platicar de la correlación de Pearson. Entonces, con ese datos, que en un ratito más se los comparto, van a hacer la regresión lineal simple. Van a hacer el método de mínimos cuadrados, todo en Excel, y el caso de la regresión lineal simple, también la van a hacer en Excel. Ya con esto yo espero que comprendan de qué va cada celda, cada resultado que les está arrojando Excel. Me faltó explicarles una tabla, que eso se las explico en la siguiente, que ahorita me acabo de acordar. Entonces aquí para correr la correlación de Pearson, pues necesitamos saber si hay relación entre las variables, es decir, a mayor cantidad de cigarros consumidos, mayor mortalidad, o es al revés, a mayor cantidad de cigarros consumidos, menor mortalidad. La variable aleatoria sería la mortalidad. Entonces, de estos datos, ustedes van a correr la prueba de regresión lineal simple en Excel. Y asimismo, nada más necesitamos ver si hay o no relación entre las variables, y para la siguiente sesión yo les platico de la correlación de Pearson. ¿Vale? Si ustedes ven los datos, quiero que vean los datos. Voy a hacerlos más pequeños para que se alcancen todos. Ojalá puedan ver todos los datos. Así como ustedes observan estos datos, no sabemos si haya relación entre las variables, pero pues sí tenemos información, digamos, como antecedente. A mayor consumo de cigarrillos, mayor mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Ustedes qué han escuchado? Pues que entre más se fuma, más son las probabilidades de tener cáncer, por ejemplo. En efecto. Entonces vamos a tomar estos datos, que bueno, estos datos, déjenme ponerles, estos profesores que publicaron, los tomaron, déjenme ver, acá está. Lo tomaron de algún lado, ¿no? A ver si dice por aquí. Habla de un gráfico de dispersión de tabaquismo, índice de mortalidad por cáncer de pulmón. Bueno, estas son las gráficas de dispersión, y ven en el cáncer de riñón también una nube. Dice que los números de cigarrillos fumados también con la mortalidad está relacionado con cáncer de riñón, y también lo ven con el cáncer de pulmonar. En este caso, pues estos índices, vamos a ver si tienen un modelo de regresión lineal simple, y después si hay una relación directamente proporcional. A mayor consumo de cigarrillo, mayor índice de mortalidad por cáncer pulmonar. Entonces, estos datos, les digo, los vamos a revisar. Más adelante les comparto esta información. Entonces, de esta tabla, en este artículo no viene la regresión lineal simple. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Que vean si hay o no y que validen la ecuación. Solo con Excel. Ojo, solo con Excel. Entonces, estos datos en un ratito más se los comparto en la siguiente tarea. ¿Tenemos que hacer el cálculo a mano? Bueno, no a mano, o sea,
Excel. Ajá, pero sin meter la función. O sea, como lo hice al inicio, pues. Al inicio hice el método de mínimos cuadrados. Ese sí lo tienen que hacer. Tienen que calcular la pendiente y la ordenada. Eso sí. Ya ustedes van a observar si está correcta, si son correctos los valores con el modelo de regresión lineal simple en Excel. Ahí aparecen también los datos de la pendiente y la ordenada. Ya con eso verifican que es correcto su cálculo. Lo que quiero es que recuerden que para sacar el valor de la pendiente y la ordenada en la regresión lineal simple, pues tienen que aplicar el método de mínimos cuadrados. Es indispensable. Excel se los da, pero ustedes tienen que saber cómo salen esos datos. Ok. ¿Vale? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Les mando en un ratito más esta. Nada más quisiera hablar con el equipo de... A los demás les agradezco su asistencia. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente sesión, que sería el viernes. Pasen buenas celebraciones. Cuídense mucho, no se confíen. Y me quedo nada más con las siguientes personas. Creo que se llama Luis. Por aquí. Luis. Ay, Sí, aquí ando. ¿Eres Luis qué? ¿Carrasco? Sí, Carrasco. Andrea Alafita, me parece. Andrea Maday Alafita Vázquez. Sí, profe, aquí es. Gracias. También con Dulce Guadalupe González Rodríguez. Me falta una chica, pero ahorita es el nombre. ¿Cómo se llama la chica, su compañera de equipo? Del equipo del primer parcial.